Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 2 de diciembre, jueves eucarístico y sacerdotal. Un buen día para orar por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, por los jóvenes, los seminaristas, las vocaciones. Celebramos hoy en la liturgia de la iglesia y recordamos la memoria de San Habacuc, profeta en el Antiguo Testamento, de San Silverio y de Santa Viviana. Esta última, Viviana, está documentada la dedicación a esta santa de una basílica en Roma en el pontificado del Papa Simplicio del año 468 al 473. Pudo vivir quizá a finales del siglo III con una entrega colmada y que dio su vida a Dios, muriendo en martirio, al igual que sus padres y su hermana. La tradición y la iconografía representan su martirio mediante la flagelación, estando atada a una columna. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes santos como Santa Viviana. Hoy tomamos el texto de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27. Estamos dentro del tiempo de Adviento y en este último mes del año, el mes número 12, diciembre, mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el texto de San Mateo 7? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo empieza el texto bíblico de hoy? Pues hablando Jesús a sus discípulos y manifestando algo importante. No todo el que me diga Señor, Señor. Muchas personas pueden estar en iglesia, muchos pueden conocer a Dios, muchos pueden decirse católicos, muchos pueden hablar de palabra, pero realmente ¿en dónde se nota que una persona se identifica con Dios, que es hijo de Dios, que es discípulo del Señor? Precisamente cumpliendo su voluntad y no haciendo la voluntad propia y no haciendo lo contrario a lo que dice el Evangelio. Aunque yo sea un cristiano solamente de palabra, sino que más bien sea un cristiano con convicción, enamorado de la cruz, un cristiano que cumpla la voluntad de Dios nuestro Señor. Esta precisamente es la invitación que se nos hace, sobre todo en este día, a través de la palabra que por supuesto hemos escuchado. El Evangelio de hoy es el final del discurso del monte que Jesús tiene en San Mateo y concluye con un serio aviso de Jesús mediante esta parábola que hemos escuchado de las dos casas, una edificada sobre roca, otra edificada sobre la arena. Y pues estas casas simbolizan nuestra fe, simbolizan nuestros principios morales y cristianos. Estas casas simbolizan precisamente esa caridad que tengamos en nuestro corazón. Y si no tenemos principios morales y cristianos, si no tenemos fe o si tenemos poca conciencia de caridad con el prójimo, entonces nuestra casa será como una casa sembrada sobre arena. Cualquier viento, cualquier dificultad, cualquier tempestad arrasará con ella. Hoy también nos podemos cuestionar al respecto de la voluntad de Dios. Así es, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? San Pablo lo dice también. Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que conozcamos la verdad. Cuando Jesús habla con Poncio Pilato en el Evangelio de San Marcos, precisamente es interrogado sobre la verdad. ¿Y qué es la verdad? Mejor dicho, la pregunta que hubiese hecho Pilato: ¿y quién es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es el reino. La verdad es la misericordia.
Así es, y por eso hoy Jesús nos invita a cumplir su voluntad, a estar en la verdad. Importante que el reino de Dios, dice hoy, entrará en el reino de Dios aquel que no me diga solo Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Bueno, tratemos de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ejemplos claros, sobre todo en este tiempo de Adviento, de personas que cumplieron la voluntad de Dios al pie de la letra. San Juan Bautista, un personaje de este tiempo. Sí, el próximo domingo escucharemos en el Evangelio precisamente la figura de San Juan Bautista, que proclama un bautismo de conversión y que prepara el camino al Señor que está por venir. San Juan Bautista era un hombre radical en su fe. Dice que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Era un hombre que se mantenía en ayuno constante. Era un hombre que se vestía muy recatadamente, con pieles de camello. No andaba buscando ostentaciones, no andaba buscando otras cosas más que servirle a Dios. Vean ustedes cómo vivió este hombre, cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Incluso cuando Jesús llega al río Jordán y quiere ser bautizado, Juan inicia e intenta oponerse. Sí, no, ¿quién soy yo para desatarle las sandalias de sus pies? Y Jesús le dice, tienes que cumplir con lo que está escrito, y Juan obedece. Otra persona que cumple la voluntad de Dios en su vida es nuestra Madre, la Virgen María. Así es, San Lucas 1:38, cuando el ángel Gabriel le anuncia que el Hijo de Dios nacerá de su vientre, la Madre no solamente se asombra, sino dice unas palabras muy hermosas que brotan del interior de su corazón y de su convicción de fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Ahí está, la voluntad que la Virgen María cumple obedientemente de Dios para su vida. Cumple en su corazón, cumple en su diario vivir. Y se manifiesta en su diario vivir, en el acompañamiento a su hijo, en la educación en la fe a su hijo, en el acompañamiento después de que su hijo se va al cielo a la primera iglesia naciente. Ahí está. Y todavía hoy la Virgen Santísima sigue siendo obediente y cumpliendo la voluntad de Dios, porque sigue acompañando a su pueblo, sigue siendo también ese medio de salvación que Dios nos dejó para poder entrar también al cielo. Bueno, escuchemos entonces las palabras de Dios. Por eso el Señor lo dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Poner en práctica la palabra de Dios significa cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Defender la vida humana por sobre todo tipo de atropellos. Y si yo no defiendo la vida humana, o si yo soy la primera persona en descuidarla, en descuidar la salud, en descuidar al prójimo, en animar a alguien a que aborte, realmente en atropellar de cualquier manera la vida humana, pues no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué más es parte de la voluntad de Dios? Defender la familia íntegramente, como el Señor lo ha hecho desde el libro del Génesis, un hombre, una mujer y sus hijos, y no como la ideología de género quiere proponerlo en este tiempo. Cuidemos entonces de esas bases sólidas y necesarias sobre los cuales se acentúa nuestra fe desde las virtudes del Evangelio que Jesús mismo nos propone y de las cuales está convencido. Así es, eso significa cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios es hablar con la verdad donde quiera que me encuentre, aunque eso suponga distanciamiento de algunas personas, aunque eso suponga dificultades, aunque eso suponga críticas, aunque eso suponga persecución. Hoy también el Señor nos invita a que seamos testigos del amor, la caridad fraterna. Eso es cumplir la voluntad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuando le preguntan a Jesús sobre el mandamiento principal, amar a Dios y amar al prójimo, eso también es cumplir la voluntad de Dios. Ámense, dice Jesús. No dice si ustedes quieren, si a ustedes les queda tiempo. Jesús lo hace en imperativo. Ámense los unos a los otros. Es decir, el Señor quiere que se cumpla su voluntad. Cumplamos la voluntad de Dios sin desobedecer y seremos felices y estaremos construyendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestras convicciones y nuestra fe en tierra firme, en roca sólida, y pues no tendremos el problema de que nuestra casa sea arrasada. Vendrán vientos,
vendrán señalamientos, vendrán críticas, vendrán atropellos contra la fe, vendrán persecuciones a la iglesia, y nuestra casa nunca se caerá porque está construida sobre Jesucristo, sobre la base de los apóstoles, sobre una fe firme en la obediencia, en el amor y por supuesto en la esperanza puesta en Dios. De lo contrario, nuestra casa se caerá tan rápidamente porque no tenemos bases y columnas sólidas sobre las cuales la hayamos construido. Construyamos pues nuestra casa, nuestro corazón, nuestra fe y por supuesto nuestra caridad en la misericordia, en la fe en Dios y en la misericordia. Esos son pues dos componentes principales para cumplir la voluntad de Dios: la fe y la misericordia. No lo olvidemos. Acerquémonos a Dios a través de los sacramentos, busquemos visitar al sagrario y allí el Señor siempre va a proveernos de lo que más necesitemos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y no olvides hoy participar en la hora santa de tu parroquia, orar por las vocaciones y orar por favor por nosotros los sacerdotes que tanto lo necesitamos. Yo me comprometo a orar también por ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana. Comparte este audio y que Dios te bendiga.